Buenos días, Carlos. Me gustaría preguntarle cómo ve usted Madrid comparado con otras ciudades en las que se utiliza la bicicleta. Bueno, Madrid está empezando, llevamos como casi una década impulsando medidas de la bicicleta, aunque Madrid fue pionera en los años 80 a la hora de lanzar políticas de la bicicleta, pero bueno, hubo una serie de años que bajó mucho el impulso municipal a este tipo de políticas y bueno, pues no se reconocía como un elemento importante para la movilidad de la ciudad, algo que en este momento por lo menos es reconocido por todos los agentes políticos y sociales de la ciudad. ¿Cuáles son los tipos de vías ciclistas que hay en Madrid? En Madrid hay una variedad muy grande de vías ciclistas o de acondicionamientos que intentan colaborar a crear esas vías, esos itinerarios que mueven unas áreas de la ciudad con otras y que serían las que utilizaran las personas que se mueven en bicicleta para su desplazamiento diario, porque es eso lo que estamos hablando, de movilidad, no de ocio. Entonces, hay algunas vías que están dedicadas al ocio, al tiempo libre, por ejemplo el anillo ciclista, que recorre toda la ciudad. Luego hay otras vías que incluso pueden estar integradas en algunos parques, aunque las ordenanzas se van actualizando, y ahora mismo hay una cierta polémica con la utilización de la bicicleta en determinados parques importantes de la ciudad. Yo soy partidario en que la bicicleta tiene que, como una forma de movilidad, tiene que entrar de una forma natural en todos los espacios donde se junta la gente. Y luego hay otro tipo de vías más dedicadas a la movilidad diaria, y que son desde los carriles que llamamos segregados o que utilizan unas bandas específicas para moverse para que la gente se mueva por la ciudad, hasta otro tipo de acondicionamientos que lo podríamos llamar facilidades ciclistas, que en algunas ciudades se utilizan en tramos pequeños, puntuales, en la llegada de una intersección, y que sin embargo en Madrid se utilizan algunas veces en tramos demasiado largos, formando parte de un itinerario y no cumpliendo una de las normas que deben cumplir estos itinerarios, es tener una cierta homogeneidad, con lo cual digamos que esta gran variedad al final está un poco trabajando en contra de la bicicleta de la ciudad. ¿Cuáles de las vías ciclistas le parecen las más rápidas y seguras? Pues en nuestra ciudad, que me fío que las conocen, la que en principio se ha hecho en la última legislatura, que es la que hay en Santa Engracia, desde Alonso Martínez a Cuatro Caminos, que formaría parte de una vía que cuando continúe llegará hasta Plaza Castilla, incluso hasta el barrio del Pilar. Sería una vía importante de la ciudad, del centro al norte. ¿Son todas las vías de Madrid seguras para los ciclistas? No, dependiendo del tipo de tratamiento, digamos que el nivel de separación entre el ciclista y el tráfico, y dependiendo de la velocidad del tráfico en las calles, pues no todas son iguales. Hay unas que para mí siempre he dicho que son muy inseguras, que es lo que se llama el ciclocarril 30, sobre todo cuando hay otros carriles que van en paralelo con velocidad 50, que es la velocidad que hay en las ciudades. ¿Cuántos carriles bici segregados hay por Madrid? Pues aproximadamente hay unos 180 kilómetros, pero de esos hay unos 70 que forman parte que son el anillo ciclista, con lo cual no es un sistema propiamente de movilidad, aunque en algunos tramos se utilice para moverte entre distritos o entre zonas de la periferia urbana, que es por donde recorre el anillo ciclista en paralelo a la M40. El Ayuntamiento prometió una serie de kilómetros de carril bici que no ha realizado. ¿Qué opinas sobre esto? Hombre, creo que debería haber acercado más el número prometido en gestión, digamos, en la planificación, a la gestión que se ha llevado estos años. Ha habido múltiples problemas debido a la Hacienda del Estado, que no dejaba al Ayuntamiento invertir, pero creo que ha quedado muy lejos de los 150 kilómetros que se anunciaron en 2016
Por ahora vamos aproximadamente en unos 20 y no creo que lleguen ni a 30 los kilómetros que se van a hacer de vía ciclista segura en la ciudad. El carril bici de Santa Engracia es uno de los carriles bici más utilizados por los ciclistas. ¿Por qué no se ha expandido este modelo a todas otras zonas de la capital? Pues porque a veces lo que se planifica, cuando se lleva a la realidad, a proyecto, puede haber cambios para integrar la movilidad ciclista con el resto de las movilidades que utilizan en las calles. En Santa Engracia fue fácil, porque había 5 carriles, se quitaron 2, se ampliaron las aceras, se metió un carril y era una actuación fácil, pero a lo mejor la siguiente tenían que haber sido un poco más valientes y haber intentado introducir la bicicleta con otra de las estrategias que tiene la ciudad, que es que la bicicleta forme parte de la movilidad general de toda la ciudad y por lo tanto hay que reducir el espacio del coche para dárselo a la bicicleta, al transporte público o en primer lugar a las personas que van a pie. ¿Haría un carril bici en la Castellana? Creo que sí. Además, en el año 2016 se anunció que una de las primeras grandes actuaciones que se iban a hacer eran en el Paseo de la Castellana, porque digamos sería la vía principal que interconectaría no solamente 7, 8 distritos que lo recorre, sino 4 estaciones de cercanías, para poder utilizar la bicicleta en un sistema metropolitano, que tú traes tu bicicleta y continúas en la ciudad, o porque la utilizas con un tipo de bici pública, y porque además interconectaría muchos de los tramos que quedan solamente aislados y más bien en la periferia, sino los del centro, el único que hay prácticamente es el de la calle Mayor y el de la calle Alcalá, y que llega hasta prácticamente el puente de Ventas. Entonces serviría para conectar todo. ¿Y por qué no se ha hecho en la Gran Vía? En la Gran Vía estaba en los primeros esquemas que se plantearon, había varias alternativas. La más potente desde el punto de vista de la bicicleta hubiera sido que se hubiera hecho en el centro total de la calzada, como un sistema que sirviera para facilitar el que la bici sí pudiera atravesar el centro de la ciudad, cosa que los coches no queremos que atraviesen el centro de la ciudad. De ahí viene Madrid Central. Se quita ese tipo de posibilidades porque se reduciría mucho el tráfico y mejoraríamos totalmente la ciudad. Pero ese proyecto al final se desechó en las fases cuando se estaban planteando, pero hubiera sido una de las buenas ideas que hubieran facilitado mucho la implantación de una red de bicicletas en el centro urbano. ¿Por qué hay tan poca movilidad ciclista en Madrid? Hay poca porque en Madrid no ha ocurrido lo que en la mayor parte de las ciudades que han tenido un cierto éxito, un relativo éxito con la bicicleta, y es que en un periodo de tiempo más o menos razonable, puedan ser 2, 3 o máximo 4 años, se hace un gran impulso para que haya un efecto multiplicador, que la gente se anime, unos se lo dicen a otros, al final se ha hecho muy poca infraestructura ciclista, pues prácticamente desde que empezó a impulsarse seriamente. Ya he dicho que las ideas son de mitad de los 80, del primer gobierno democrático de la ciudad, y sin embargo ha habido un montón de años en que no se ha hecho nada. Cuando se ha intentado hacer, se ha empezado la casa por la ventana, se ha hecho el anillo ciclista, pero donde hay una mayor cantidad de viajes que se podían captar para la bicicleta sería en el centro de la ciudad, en la universidad, en la actividad del ocio, en muchas actividades que se dan en el centro de la ciudad, y ahí nunca se ha invertido, y ese es el problema encadenado de por qué la bicicleta no ha acabado de arrancar nunca en Madrid. Usted ha visitado varias ciudades de Europa en las que la bicicleta triunfa. ¿Logrará Madrid tomarse en serio la movilidad ciclista? Pues sí, yo creo que tarde o temprano, y sin tardar mucho, yo espero que en una legislatura quien gobierne, que espero que sean los mismos, pero con refuerzos, al final creo que Madrid no va a seguir las tendencias de movilidad de la mayor parte de ciudades europeas o españolas, como ha pasado con Valencia en esta legislatura, que ha dado un gran avance para el impulso de la bicicleta, o Zaragoza en la anterior, o Barcelona, o San Sebastián, o Sevilla, o Córdoba, que fue la primera que planificó las bicicletas para la ciudad.
Madrid Central está en actual pelea. ¿Qué le parece la actuación de la comunidad y las críticas al gobierno? Mira, le voy a contar lo mismo que le he contado a un periodista que me ha estado entrevistando esta mañana. Yo creo que esta polémica tan fuerte que ha habido y que hay, de hecho mañana probablemente la haya, es tan fuerte que si sale bien, que es lo previsible, porque nosotros hemos tenido 2 navidades durante 40 días medidas similares y han funcionado, se ha reducido el tráfico y se ha mejorado la contaminación. Si es posible, será uno de los ejes de la próxima campaña municipal que empieza en 2 o 3 meses y será para las elecciones de mayo. Luego igual todos los agentes, todos los partidos políticos y coaliciones se están dando cuenta que es una medida clave para la gestión de la ciudad, y la ciudad no solo está en Madrid, la ciudad está en todos los que vivimos en la región de Madrid, por lo tanto también puede afectar y puede animar el debate sobre la gestión de la futura Comunidad de Madrid en los próximos 4 años, ¿no? ¿Cree que existe el derecho a conducir? Pues sí, yo creo que hay un derecho general, que es el derecho a la movilidad, pero también a veces esto se exagera, porque a veces se dice, no, es que yo tengo derecho, tengo un coche y tengo derecho a utilizarlo. Y dice, bueno, pero es que un coche, además de moverte, contamina, gasta mucho espacio en las ciudades, espacio que podrían ser ocupados por otros. La bicicleta también tendría derecho a tener su espacio y además su continuidad y su buen acondicionamiento para que la gente se sintiera seguro y pudiera utilizarla, y no contamina. Ha dicho que en un primer momento hubo un plan de carril bici en la Gran Vía que finalmente se descartó. ¿Por qué? Hubo cambios a la hora de gestionar el proyecto. O sea, hubo varias alternativas y se eligió una que, desde el punto de vista de la movilidad de tráfico, es más fácil de poner en marcha, pero sin embargo no acaba de integrar una movilidad continua en la Gran Vía para la bicicleta. Y el proyecto que se ha decidido es como muy teórico, porque ayer estuve tirando fotos y vi todo tipo de burradas metiéndose por el único espacio donde hay carril bici. Donde no lo haya, como los carriles son muy estrechos, se llenarán de coches, el ciclista no tendrá un espacio para adelantar a esas colas de coches contaminantes, con lo cual es muy poco un espacio para la bicicleta. ¿Le parece a usted bien no haber hecho ese carril? No, todo lo contrario, había que haber intentado hacer por lo menos un itinerario donde la bicicleta tenga un escape. Me gustaría contar mi viaje desde el ayuntamiento hasta aquí, pero eso lo cuento después, para que veáis un poco cómo funcionan estos temas en la ciudad. ¿Por qué empezaste a trabajar en el entorno de la movilidad? Fue un poco estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Yo era un ingeniero de caminos, como otro cualquiera, especialista en urbanismo, y coincidí que mis primeros trabajos fueron en relación con el transporte, en una ingeniería que había entonces en Madrid en los años 80. Y a partir de ahí es que, digamos, también es verdad que la bicicleta siempre ha sido ciclista urbano desde los 80. Y bueno, pues esas cosas al final hay que creérselas. Si no te las crees, a veces es difícil meter algo novedoso en un sistema que está muy estable, donde todo el mundo está contento, y tienes que meter algo nuevo, y para eso hay que ser valiente y creértelo. ¿Qué cree que ha cambiado desde entonces? Desde entonces, desde cuando me empecé a meter en movilidad, pues, hombre, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, en los años 80, cuando intentabas hacer actuaciones parecidas a las que va a haber ahora con Madrid Central, por ejemplo, en la Puerta del Sol, utilizamos las mismas herramientas, aplicábamos medidas en las Navidades, en momentos en que a la gente podías intentar que cambiara sus hábitos. Y ese tipo de medidas al final acababan en proyectos. Las herramientas son las mismas, sin embargo ahora hay muchas más posibilidades, porque hay muchas herramientas tecnológicas que también pueden ser puestas al servicio de la movilidad sostenible. La pena es que hasta ahora esas herramientas casi siempre se ponen al servicio de la movilidad que yo llamaría movilidad sucia y contaminante. ¿Qué no ha cambiado? Las que no han cambiado, pues que a veces son las mentalidades las que no han cambiado, están un poco ancladas en una situación muy conservadora, donde lo nuevo se le ve como un enemigo de lo estable, de lo que hay, y sobre todo él se mezcla siempre con los temas económicos
y a veces hay que pensar más en las personas y en cómo pueden vivir la ciudad que creer que el transporte es lo más importante, porque a veces lo bueno sería no moverse, que todo lo tuvierais cerca para no tener que moverte de un lado a otro, sino tener espacios en tu barrio, lo que llamamos movilidad de proximidad, para no necesitar moverte en la ciudad. Muchas gracias, Carlos, por concedernos esta entrevista en un lugar tan maravilloso como la Rosaleda de Madrid. Pues nada, muchas gracias a todas vosotras y vosotros por haber compartido estas ideas y espero que os sirvan en vuestro recorrido a lo largo de la juventud y en el futuro, para pensar de que en las ciudades se puede hacer cosas mejor que a veces que mover cacharros de 1000 kilos, que a veces para hacer esas cosas es suficiente con un elemento tan simple como es una bicicleta.